Los métodos y las técnicas para determinar la oferta y la demanda. Vamos a tocar este tema para conocer exactamente cuáles son los métodos y vamos a tratar los dos grandes tipos de métodos existentes para determinar la oferta y la demanda, que son los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Eh, ¿Qué buscamos determinar con estos métodos? Buscamos determinar que las empresas puedan tomar decisiones más confiables haciendo estudios de sus datos históricos o mirando cuál es el comportamiento del mercado para tomar las decisiones con menor incertidumbre. Entonces en estos métodos podemos analizar variables como el precio, como las ventas, como la producción. La empresa puede tener un dato más confiable de cuánto va a esperar vender, de cuál es el precio que debe colocar a sus productos, teniendo en cuenta obviamente los costos establecidos, pero también mirando hacia el precio que pueda el cliente poder pagar. Puede también pronosticar su producción o programar su producción. Como les dije al principio, tenemos dos grandes familias que son los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Los métodos cuantitativos miden y comparan y proyectan datos, mientras que los métodos cualitativos se basan en las opiniones, en las experiencias y en las motivaciones o las razones que tiene el cliente para comprar los productos. Vemos que los datos cuantitativos, como habíamos dicho anteriormente, utilizan los números. ¿Para qué? Para determinar patrones, para medir relaciones entre variables y poder tomar decisiones. Entonces, los métodos cuantitativos nos ayudan a definir cuánto y cuándo debemos eh, experimentar con el mercado. Los métodos cuantitativos tenemos que son 7 métodos. Vamos a analizar cada uno y vamos a dar un ejemplo para entender mejor cómo se comporta cada método. Tenemos el primer método, que es el método de investigación de mercados. Como su nombre lo dice, es llegar al cliente, llegar al mercado con preguntas, con encuestas, con entrevistas, con cuestionarios que el cliente responde y eso se transforma en resultados numéricos que posteriormente serán analizados y serán la base para la toma de decisiones. Podemos ver aquí un ejemplo que dice orientado hacia el calzado, en donde dice, bueno, encuestamos 200 clientes para conocer qué porcentajes podrían comprar de zapatos a un precio determinado. Ahí evaluamos tanto qué pronóstico podemos tener con las ventas, como también si nuestro precio es viable o no es viable para el cliente. Tenemos los factores, el segundo método, que son factores de mercado. Como su nombre lo indica, aquí lo que vamos a hacer es comparar factores. No solamente vamos a analizar, a extraer datos, sino que vamos a comparar el comportamiento de factores. Por ejemplo, como qué factores o qué variables, como el precio, como los ingresos de nuestros clientes, como por ejemplo las temporadas del año en la cual se va a vender nuestro producto, como por ejemplo la publicidad que utilicemos o como por ejemplo también el número de clientes que mantenemos. El ejemplo que coloco para este factor es la comparación de las ventas de tenis, teniendo en cuenta cuál ha sido la inversión publicitaria. Entonces vamos viendo, bueno, en este
momento vendimos tantos tenis y se invirtió en publicidad, en volanteo, en voz a voz, en redes sociales, se invirtió tanto. Entonces, ¿cuánto aumentó con esa inversión publicitaria? Y también podemos hacer comparaciones de las ventas de los zapatos por las temporadas. Entonces, vemos, por ejemplo, que existen ciertas temporadas en las cuales ciertos tipos de zapatos son más vendidos que otros. Tenemos también otro método cuantitativo que son los datos históricos y preferencias. Entonces aquí su nombre también lo indica, ¿verdad? Estamos viendo la historia. Se analiza el comportamiento de los datos para evaluar cuáles son, por ejemplo, los productos más preferidos, como por ejemplo qué colores son los más vendidos, como por ejemplo qué tallas son las más solicitadas y en general se evalúa cualquier comportamiento que se vea repetitivo. ¿Qué ejemplo coloqué? Revisar los 24 meses últimos de ventas para saber si los tenis negros y blancos, por poner un ejemplo, pero puede ser cualquier otra característica, por ejemplo, tenis deportivos o zapatos deportivos o zapatos clásicos, eh, para evaluar cuáles son los más solicitados. Tenemos el método 4, que es el método cuantitativo mercado de prueba. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en precisamente, como lo dice su nombre, realizar una prueba de ventas en un mercado pequeño. ¿Sí? En un mercado pequeño para evaluar cuál es el comportamiento, cuál es la acogida, volúmenes de venta, productos más vendidos y también las opiniones de los clientes. ¿Qué ejemplo puse? Por ejemplo, vender cierto número de pares de zapatos en una tienda, solo en una tienda durante un tiempo determinado y evaluar precio, rotación y cuáles son los comentarios de los clientes que compran los zapatos. El método 5, el método cuantitativo número 5 es el análisis de las series de tiempo. Esto también trata de comparar datos históricos, pero comparar en periodos de tiempo iguales en periodos anteriores. Por ejemplo, comparar las ventas del año 2025 con el año 2026 con cada periodo, con cada mes. El mes de enero del 2025 con el mes de enero con las ventas del mes de enero del 2026 y así sucesivamente con todos los meses. ¿Por qué? Porque aquí podemos encontrar tendencias con los datos, las cuales podemos utilizar también para pronosticar nuestras ventas futuras. ¿Cuál es el ejemplo que coloco aquí? Usar las ventas mensuales del 2025-2026 para pronosticar las temporadas de fin de año. El método 6 cuantitativo es el de suavización exponencial. También utilizamos datos históricos y se realiza un pronóstico. Un pronóstico con esos datos históricos de oferta y de demanda, pero en lo que consiste este método de suavización exponencial es que eh, eh, utiliza prácticamente los 3 meses ¿sí? más recientes y con esos meses pronostica. ¿Qué ejemplo traigo? Si las ventas de los últimos 3 meses suben, el pronóstico se ajusta más hacia el comportamiento reciente. No necesariamente tienen que ser los 3 meses, no necesariamente tienen que ser 3 meses, puede ser los 6 últimos meses o los 2 últimos meses. Se debe definir cuál es el periodo de tiempo que vamos a tener en cuenta para suavizar exponencialmente. Y por último tenemos el método cuantitativo denominado método de opinión. ¿En qué consiste este método? Tal cual como su nombre lo indica, es un método en que tiene en cuenta las estimaciones de las personas informadas
en un pronóstico numérico consolidado. Perdón. Este método, ¿en qué consiste? En saber cuál es la opinión de cierto número de personas con respecto a un pronóstico que se va a realizar, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de precios, podemos hablar de producción, pronosticar precios y hacer las preguntas a cierto número de personas si estarían de acuerdo con precio, con cantidades, con eh, cantidad de venta para el periodo que se está pronosticando. Bien, ya pues vistos estos métodos cuantitativos, podemos concluir esta primera parte en que estos métodos cuantitativos no necesariamente tiene que utilizarse uno solo. Estos métodos cuantitativos pueden utilizarse varios, ¿sí? Pueden utilizarse 2 o 3 técnicas para pronosticar la oferta y la demanda. Entonces, podemos hacer una combinación para que estos datos sean aún más precisos. Veamos entonces cuáles son los métodos cualitativos. Los métodos cualitativos, sí, los métodos cuantitativos, hablábamos de cantidades de números, cantidades numéricas y hablábamos de datos numéricos. En los métodos cuantitativos vamos a hablar de cualidades, precisamente de opiniones, de experiencias, de las razones que tengan los clientes para decidir, para comprar, ¿sí? Entonces, se apoya mucho en opiniones, experiencias, entrevistas, consensos para interpretar el mercado, especialmente cuando no se tienen muchos datos históricos. Estos métodos son especiales cuando no se cuenta con unos datos históricos que nos puedan ayudar a pronosticar. Como habíamos dicho, los datos cuantitativos ayudan a estimar cuánto y cuándo, mientras que los datos cualitativos nos ayudan a entender el por qué, o sea, las razones. Los métodos cualitativos son 6. Veamos cada uno de ellos. El primero es la investigación de mercados, pero la investigación de mercados la vimos como método cuantitativo, pero para evaluar eh, los datos, para evaluar los datos numéricos que tenga la empresa, por ejemplo, el precio, cantidades, pero en este caso, este método cualitativo, este método de investigación de mercados, es para evaluar preferencias, es para evaluar diseño, es para evaluar colores, es para evaluar estilos, ¿sí? Comodidad. Entonces ya son otros datos diferentes. Aquí podemos ver en el ejemplo, dentro de esas encuestas, entrevistas que se le hacen a los clientes, ¿qué se pregunta? Se pregunta a los clientes qué preferencias tienen, por ejemplo, los zapatos o el calzado que estamos hablando aquí, el diseño, los colores, los materiales, ¿verdad? Entonces, este es el método de investigación de mercado hacia datos cualitativos. El método Delphi, el método Delphi, el método Delphi, tenemos el método Delphi o el método también denominado de panel. Este método Delphi ¿en qué consiste? En obtener la opinión de expertos en el área o en el producto que estemos trabajando. Por ejemplo, el ejemplo que traje, reunir especialistas o expertos en el comportamiento de la venta de calzado y pues hacer preguntas de cómo sería el crecimiento de la demanda. Este es el ejemplo. El método cualitativo número 3, tenemos el de analogías por ciclos de vida. Compara un producto nuevo con otro similar que haya sido lanzado antes. Entonces, igual también
¿En qué consiste este método? Consiste en indagar, en preguntar a los clientes cómo fue la experiencia de ese producto que fue lanzado anteriormente y que pueda tener características similares o comportamientos similares con un producto que se está lanzando actualmente. El ejemplo que traemos para este tipo de método cualitativo es usar el lanzamiento de una línea de running o zapatos para correr anterior para orientar el pronóstico de una nueva línea.